Gracias por continuar con nosotros. Soy Gilberto Brenis Live y bueno, ahora vamos a platicar sobre cuándo debemos acudir con un oftalmólogo. Eso es importantísimo y está con nosotros, cosa que me da muchísimo gusto, mi querido Fer Hernández Miranda. Fernando, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. Hola Gilberto, feliz año nuevo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos. Fíjate que esto surgió básicamente porque te decía, hay ocasiones, yo me enteré que necesitaba lentes en la universidad cuando veía que todo el mundo apuntaba lo que estaba en el pizarrón y yo tenía dificultad en verlo. Dije, caray, algo no está bien aquí y pues efectivamente tenía yo que utilizar pues lentes. Al final creo que es un proceso desde la niñez, el ir viendo cómo están nuestros ojos, ¿no? Si vemos bien, si hay algún problema. Entonces, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos que ir con un oftalmólogo? Claro, bueno, pues esto empieza desde el nacimiento, Ya. desde un niño, dependiendo de las características que tenga cada recién nacido. Sobre todo, por ejemplo, niños prematuros. Es recomendable que los revise un oftalmólogo los primeros días de vida. Niños prematuros, me refiero, neonatos que tengan bajo peso al nacer, que tengan baja talla y bueno, que incluso se pueden ser hasta menos de 7 meses de gestación, son los que tienen más riesgo de presentar problemas en la retina, desprendimientos de retina, retinopatía del prematuro básicamente. Bueno, niños que nacen en tiempo y forma, por así decirlo, que no tienen ninguna alteración, que no estuvieron sometidos a fototerapia en incubadoras, el mismo pediatra que apoya en la cesárea o en el parto, él les puede hacer una valoración y ya él, si identifica algún problema de oclusión de vía lagrimal, una infección crónica, normalmente estos niños los refieren al oftalmólogo los primeros meses de vida, porque, bueno, el problema más frecuente que se puede presentar en uno de los recién nacidos a término, por así decirlo, es oclusiones de vía lagrimal. Son niños con lagrimeo, con infecciones, que amanecen con el ojo pegado, eh, que no son problemas tan severos que puede presentar un prematuro, que son problemas que pueden condicionar incluso su visión de por vida. Eh, de ahí, bueno, cuando empiezan a ir a la escuela, niños que se empiezan a sentar hasta adelante, que no alcanzan a copiar el pizarrón, es importante que no nada más vayan a una valoración para ver si necesitan graduación o lentes. Hay que checar también si hay algún problema que esta gradación pueda complicarse con el tiempo, como por ejemplo ya hemos hablado queratoconos que se han presentado en niños incluso a nivel primaria. Hay niños que ya presentan queratocono con graduaciones muy inestables. Y bueno, de ahí se va a ir personalizando cada revisión a partir de ese momento en la vida. Lo recomendable es que se vaya al oftalmólogo un paciente sano aproximadamente una vez al año. Tengan problemas visuales o no tengan problemas visuales, es la recomendación. Ya de ahí se van a ir personalizando las visitas en cada paciente dependiendo si hay la existencia o no de algún padecimiento oftalmológico o si el paciente tiene algo sistémico asociado. Pacientes diabéticos también se van a ir personalizando sus visitas. Si no hay características de riesgo, pueden seguir con revisiones anuales. Si hay características de riesgo, se pueden hacer semestrales o incluso trimestrales. Es importante hacer esto porque muchas veces vamos solamente a una valoración que no está mal, pero es una valoración que no es completa con un optometrista y solamente te va a mandar lentes. El oftalmólogo, bueno, pues tiene que estudiar primero medicina y tenemos la facilidad de poder encontrar incluso en un fondo de ojo o en algún problema de superficie alguna alteración sistémica que a mí me ha tocado muchas veces que el paciente no está enterado. Me ha tocado ser el especialista que tiene que diagnosticar diabetes o el especialista que tiene que diagnosticar hipertensión o algún problema reumatológico por ojos secos severos. El paciente no presenta síntomas, digamos, articulares o a niveles de algo, digamos, asociado a reumatología, pero sí presenta problemas de superficie ocular, un ojo seco severo, y me ha tocado incluso hacer referencia de pacientes para el reumatólogo porque el diagnóstico se hizo a partir de un padecimiento oftálmico, ¿me explico? Y el paciente va al oftalmólogo porque es lo único que le molesta. Muchas veces son ojos que son atípicamente secos, muy, muy, muy secos, severos, y son personas relativamente jóvenes. Y bueno, vamos investigando y somos los especialistas que a veces referimos también. Podemos darnos cuenta a través del ojo si tenemos algún paciente que necesite ser tratado de manera multidisciplinaria, por así decirlo.
Ahora, ¿cómo saber, Fer, si estamos en buenas manos? Yo sé que es una pregunta muy obvia, pero tienes razón. A veces vamos a un consultorio y nos ponen, ya sabes, las letras y si ves bien, si no ves bien, pero quizá la prueba no pasa de ahí. ¿Qué debemos de pensar o qué debemos de decirle a la persona con la que vamos a decir, oye, necesito también que cheques esto y esto? Normalmente este tipo de pacientes pues tienen antecedentes heredofamiliares. Vamos a hablar específicamente de antecedentes heredofamiliares que afectan a la visión. Por ejemplo, personas que tienen padres o abuelos con glaucoma, es ideal que se empiecen a checar ya a más tardar a partir de los 40 años, que es cuando aumenta el riesgo de presentar estas, digamos, alteraciones hereditarias, glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma primario de ángulo cerrado. Eh, ¿Qué podemos investigar también? Si tienes antecedentes heredofamiliares de diabetes, de hipertensión, o simplemente, a veces las personas no se quieren sugestionar y van a una gradación de lentes, pero si esa gradación es inestable o no mejoras, o al principio le entregan los lentes y mejora, pero pasan 3, 6 meses y esta misma gradación ya no le está sirviendo, quiere decir que hay un problema de fondo que tiene que ser investigado tanto por la clínica de un especialista, o sea, un oftalmólogo, como por aparatos que son digamos, específicamente para para investigar este tipo de afecciones, ya sea una angiografía con fluoresceína, que son cámaras de fondo de ojo, una tomografía de coherencia óptica, que no es tan fácil de encontrar como ir a hacernos un electrocardiograma o una radiografía de tórax. Este tipo de aparatos sí son más específicos, son de manejo más especializado o subespecializado. Entonces, pues la mayoría de los pacientes a veces no acudimos o no, he visto yo que muy poca gente tiene esa, digamos, eh, atención consigo mismo de ir a un especialista. Muchas veces pues podemos ver valoraciones gratis, descuentos para lentes, etcétera, etcétera, pero si con esto no estás satisfecho con los resultados, bueno, lo mejor es acudir ya a un nivel especializado. Claro, y algo también importante, ahora yo sé que pues la moda muchas veces nos dice, bueno, si usas lentes, a lo mejor hoy uso los azules, mañana los negros, como que vamos cambiando de lentes quienes los necesitamos. Es bueno esto, el ir cambiando todos los días de anteojos. La recomendación es que se haga la misma graduación. Hay ciertas personas, sobre todo mayores de 45 años, que sí pueden hacer esto por necesidad, porque no se acostumbran a usar lentes que son progresivos o bifocales. Entonces son pacientes que llegan a tener unos lentes para distancia cercana, unos lentes para distancia intermedia o computadora y unos lentes para distancia lejana para manejar, por ejemplo, ¿no? Este tipo de pacientes que no toleran el uso de micas progresivas o bifocales, sí es normal que hagan este tipo de cambios. Es más complejo porque tienen que tener los lentes para la lectura en el escritorio, en el buró, los de manejar en el coche, los de la computadora en la oficina. Yo siempre, lo ideal es que el paciente se acostumbre a usar un lente progresivo y con la misma gradación ya tenga todas las distancias integradas en una sola mica. Ya por moda, si el paciente va a estar usando, lo ideal es que si vas a usar lentes, bueno, que te compres los lentes con tu graduación del 2024 y que tus lentes tengan la misma graduación, los rojos, los azules, los blancos, los negros, pero que no estés usando los lentes del 2020 y de los del 2018, porque luego he llegado a tener pacientes que me traen los lentes de hace 10 años. Y pues hay veces que yo soy el que descubre que ven mejor sin lentes que con los lentes, ¿me explico? Así puede pasar. Entonces, no pasa nada si usan lentes variados, pero que sea la graduación del 2024. O sea, hazte tus lentes para todos los 7 días de la semana con la misma graduación 2024 y no estés usando que los que tenía para el sol. Hay gente que tiene unos ya guardados y que ya ni es la graduación. Eso sí puede afectar porque estás desacostumbrando a tu ojo. El ojo tiene la capacidad hasta cierta edad de acomodar. Entonces, te pones unos lentes que les falta, acomodas. Te pones unos lentes que les sobra, pues te mareas y te acostumbras. Y luego cuando te pones la graduación correcta, tardas un poquito en acostumbrarte. Ay, voy a considerar esto, Fer, como mi primer regaño del 2024, porque recordarás que estos lentes tú los hiciste, son progresivos y sí me costó un poquito adaptarme a ellos, pero me he dado cuenta últimamente que veo mejor
al menos de cerca, sin ellos que con ellos. Entonces ya es así como que una alerta de ir a visitarte, ¿no? Sí, 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 tienes que actualizarlos porque aparte, acuérdate que cuando ya hay vista cansada, los lentes son para aproximadamente 2 años, no más. Sí, estos, si mal no recuerdo, ya tienen como 3 o por ahí, más o menos. Tenemos que actualizarlos este año. Hay que actualizarlos, mi querido Fer. Oye, y eso es parte también importante, el considerar este tipo de situaciones, ¿no? Como tú dices, lo óptimo es ir una vez al año y ver cómo estamos, ¿no? Porque pueden aumentar las dioptrías, no puede aumentar, te puede disminuir, se pueden presentar cambios y es importante que estés enterado de ello. Claro, eso es parte de la revisión. Y bueno, a eso agregar, tomar la presión ocular, checar el fondo de ojo, la apariencia del cristalino, apariencia del nervio óptico. Pacientes que ya tienen la rutina de ir, hemos hecho diagnósticos oportunos cuando llegamos a tener un cambio en la presión, en el tamaño de la excavación del nervio o alguna alteración visual relacionada en retina, en gente mayor que empieza a tener cambios degenerativos por la edad. Son, digamos, patologías o afecciones que se pueden detener o se puede prevenir que progresen. No esperarse a que primero me pongo unos lentes, no me gusta, luego otros lentes, no me quedan, y luego ya me convenzo de que no son los lentes, y entonces cuando yo voy, hay que acordarnos que hay causas de ceguera reversibles y causas de ceguera irreversibles. La catarata, por ejemplo, es una afección que es progresiva, disminuye la visión, pero bueno, sea estadio 2, 3, 4, 5, el paciente tiende a recuperar la visión. Obviamente, mientras más avanzado, pues es como más sorprendente el cambio visual, pero hay patologías que ya no tienen regresión, como por ejemplo alteraciones a nivel de la retina, por diabetes, por hipertensión o alteraciones también a nivel de la presión ocular que pueden disminuir el campo visual. Eso es importante. Y bueno, Fer, aquí también creo que merece la pena el que seamos responsables. Lo hemos platicado en muchas ocasiones también. Si llegara a haber algún tipo que de momento estamos viendo puntos blancos, puntos negros o estamos teniendo algún tipo de problema, pues acudir de inmediato también, ¿no? Porque a veces decimos se va a quitar o no hay ningún problema. Quisiera preguntarte en específico sobre si tenemos una caída fuerte y nos golpeamos la cabeza, ¿es importante visitar al oftalmólogo? Visitar al oftalmólogo y hay incluso a veces que hacer un manejo con el neurólogo. Todo lo que involucre trauma cráneoencefálico puede involucrar también la visión, pero también puede haber alteraciones a nivel de ya sea hemorragias intracraneales, o sea, a nivel subaracnoideo, a nivel intracraneal, puede haber alteraciones también, por ejemplo, fracturas, o sea, todo lo que sea trauma cráneoencefálico es recomendable siempre visitar al neuro y al oftalmólogo. Muy bien, pues como siempre es un gusto platicar contigo. Te deseo un excelente 2024, mi querido Fer. Espero que nos veamos muy seguido y algo importante, si queremos consultarte, ¿dónde te encontramos? Pueden hacer su cita al 55 2203 7114 o al 22 22 99 30 44. Perfecto, pues ahí está la información. Mi querido Fer, te mando un abrazo, que tengas un excelente año, de verdad, de todo Igualmente, corazón. muchas gracias por la invitación. Un saludo. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.